Bueno, ante todo, jóvenes estudiantes, tengan ustedes un buen día. Y lo que vamos a trabajar es sobre la progresión geométrica, PG. En muchos textos, seguramente ustedes van a observar este término PG, progresión geométrica. Pero no estamos haciendo progresión aritmética porque esto nos pide pues el Ministerio de Educación, ¿no? Que los estudiantes sepan sobre la progresión geométrica. ¿Qué nos dice? A ver. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, que se llama razón de la progresión. Dicho de otro modo, en una progresión geométrica el cociente entre cada término y el término anterior es una constante, R, que se llama razón de la progresión. Que quede bien claro esto, dice el cociente. Quiere decir, es una división, pues, ¿no? ¿Sí o no? Es una división, o sea, el resultado prácticamente de una división. Del término, en este caso, del mayor entre el término anterior. A ver, vamos a ver acá, a ver, ¿qué cosa nos dice? A ver, término, enésimo, la razón. A ver, si esto fuese término 4, acá sería 4 menos 1, 3. A la razón por el término 3. ¿Eh? Si fuese 8, 8 menos 1, 7. La razón, el término 7. ¿Eh? Aquí lo tenemos. Una aclaración, ¿no? Aquí lo tenemos. Nuevamente, si esto fuese el término 10, 10 más 1, 11. El término 11 entre el término 10. O también, ¿no? Si fuese 8, término 8, 8 menos 1, 7. Término 8 entre el término 7. Entre el menor siempre, ¿no? Tenemos el término enésimo, tenemos la razón, el número de términos. Esa es su nomenclatura. Vamos a ver un pequeño ejemplo. A ver, acá tenemos 4, 12, 36, 108. Esto continúa, pero no hasta el infinito. En este caso, 12 entre 4, 3. Este es el término mayor. Entre 4 entre el otro, ¿no? O 36 entre 2. O 108 entre 36, no hay problema. Al hacer esta división voy a obtener el cociente 3. Lo que ocurrió es esto, ¿no? Quedó multiplicado por ¿cuánto? Por 3, por 3, por 3 y así, ¿no? Sucesivamente. Esa es pues la progresión geométrica que se nos da. Muy bien. Dice, término general de la progresión geométrica. ¿Qué nos está diciendo acá en el término general de la progresión geométrica? El término general de una sucesión geométrica es la fórmula que permite calcular el término enésimo a partir del primer término a sub 1 y de la razón. Me habla de una sucesión, no hay problema. Una progresión o sucesión es lo mismo, no vamos a llegar al mismo caudal. Pero vamos a encontrar el término enésimo. ¿Con qué datos? El primer término y la razón, eso que quede bien claro. Aquí está, aquí está. Si yo quiero encontrar el término 7, será el primer término, la razón que voy a obtener, como es 7, 7 menos 1, 6, ¿no? Multiplicado por el término 6. Si fuese el término 10, un ejemplo, a sub 1, el primer término por la razón, ¿cuál será esa razón? 7 es 10 menos 1, 9, ¿no? Por la razón, por la r elevado al exponente 9. Tenemos acá su nomenclatura, ¿no? Término enésimo o el término mayor, el más grande, pues. R la razón, a sub 1 primer término, en el número de términos. Ya está. Vamos con este ejemplito. Acá seguramente ustedes se han notado, ¿no? Profesor, los resultados son 5, pues es múltiplo de 5. Claro que sí, es múltiplo de 5, ¿no? Vamos a multiplicar por 5 a cada uno de estos resultados y así vamos a continuar, ¿no? Entonces hemos encontrado, ¿qué cosa es? El término enésimo. Y al encontrar el término enésimo, ¿qué nos está diciendo acá, jovencitos? Mire, si el término fuese 7, por ejemplo, término 7 sería 5, 7 menos 6, 5. A ver, va a aclarar mejor acá, más rápido vamos acá. Es el término 1, término 2, término 3, término 4. El término 2, 2. 2 menos 1, 1. 5 elevado a 1, 5. 3 por 5, 15. ¿Ya está? Ya está.
Lo vamos al 375, sería el término 4, ¿sí o no? Claro que sí, el término 4. Entonces teníamos acá, término 4, 3 por 4 menos 1, 3. 5 elevado al exponente 3, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 125. Si lo multiplicamos por 3, 375. ¿Eh? Lo vemos completamente sencillo, ¿no? Es entendible, obviamente que es entendible. Suma de términos de una progresión geométrica. O sea, vamos a adicionar la suma de términos de una progresión geométrica. Utilizamos esta fórmula. O bien utilizamos esta. Si observamos en las dos, observen los dos. Tengo el primer término, pero no tengo el término mayor. Tengo tres datos importantes porque me está pidiendo la suma, ¿no? Primer término, la razón y el número de términos. Y aquí también tengo tres datos importantes. El término mayor, la razón, el primer término. Pero ya no está el número de términos. Entonces ustedes, pues, tienen que hacerlo habilosamente. Tienen que acá ustedes aplicar su habilidad para decir cuál de ellas lo pueden aplicar, ¿no? Cuál de ellos les va a servir bastante. Pero sin embargo tenemos la suma de todos los términos. ¿Y a qué se refiere esta formulita que aquí nos está saliendo? Oye, mire, y va hasta el infinito, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir? Esto va a ocurrir cuando la razón, quiere decir el valor absoluto de la razón, es menor que 1. Acuérdate, el valor absoluto lo que hace es positivizar, ¿no? a un número negativo. Es una tareita importante que tiene, ¿no? A ver, pongo un ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si esto fuese 1? La razón de 1, ¿cuánto es? 1. ¿1 es menor que 1? Falso. Pues, ¿y si fuese 2? Valor absoluto de 2 es 2 positivo. 2 menor que 1, falso. Menos 2. Menos 2 en valor absoluto, 2 positivo. Menor que 1, falso. Entonces, ¿a quién se refiere? Aquí está la aclaración. Aquí está. Quiere decir que la razón está pues entre menos 1 y 1. O sea, nunca va a ser menos 1, nunca va a ser 1. Entonces estará pues acá el 0, 0,1, 0,2. O sea, la densidad, pues, ¿no? Menos 0,1, menos 0,8, 9, 9, 9. Bueno, ya. La densidad. O más claro, ¿no? Cuando vamos a hallar pues con fracciones o decimales. Acá vamos con un ejemplo. Halla la suma de los 6 términos de la progresión geométrica. Ya me está dando los 6, ¿no? Ahí están los 6 términos. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6. Obtengo mis datos. En este caso me pide la suma de esta progresión. Primer término, 8. Término mayor, que en este caso es 6, el término mayor. La razón, obviamente por 2, ¿no? Va por 2. El número de términos, acá me dice que sí. Ya lo tengo para los dos, ¿no? Ya lo tengo para los dos. Bueno, a ver, hagamos uso de la primera fórmula. Al hacer el uso de la primera fórmula voy a reemplazar primer término, la razón que es 2, el número de término que es 6. Realizando las operaciones, bueno, acá tengo denominador 1 que ustedes ya conocen, esto no, ya no hay necesidad de colocarlo, ¿no? 64 más 1, 63. Realizado el producto, vamos a obtener pues 504. Así de simple, ¿no? Vamos a tener 504. Hasta la fecha estamos bien, ¿no? Vamos en la siguiente fórmula, si aplico esta fórmula. Porque tengo todos los datos, acá me están dando todos los datos, ¿no? Entonces, reemplazo, ¿no? El término mayor, ¿cuánto es? 256. La razón, obviamente, va por 2, ¿no? Por 2. Menos el primer término que es 8. Hago el reemplazo, hago la operación. Bueno, el denominador obviamente se sobreentiende, pues esto ya ustedes conocen también esta parte. ¿Cuánto hemos obtenido? 504. Oye, profesor, pero si este ejemplo está fácil, yo lo puedo sumar aquí. Sí, pues, lo puedes sumar. Súmalo nomás. Agarra tu maquinita calculadora o mentalmente. Te va a salir 504. Pero si yo te digo, no, halle la suma de los 20, de los 30, de los 100 términos de una progresión geométrica, ¿vas a sumarlo uno por uno? No, no es cierto. Entonces vas a tener que acudir a tus fórmulas, pues. Vas a acudir a tus fórmulas para poder encontrar los resultados. Muy bien, jovencitos. Vamos a pasar a los ejemplos de aclaración, que obviamente también lo voy a hacer en el Zoom, ¿no?